El primer trabajo que prometí comentar en el segmento anterior es de la autoría de Max Born, que es un veterano estratega demócrata y fundador de Third Degree Strategies, que es un centro de pensamiento en los Estados Unidos. El trabajo se titula ¿Ha llegado finalmente el momento de ajustar cuentas para Israel? Yo creo que el título es muy sugerente y comienza diciendo lo siguiente. El presidente Joe Biden criticó duramente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu días después de que un ataque aéreo israelí matara a 7 trabajadores de ayuda humanitaria de World Central Kitchen del chef José Andrés. Biden comentó que estaba indignado y desconsolado, sentimiento compartido por cientos de grupos sin fines de lucro y organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones humanitarias de todo el mundo ahora esperan silenciosamente que la indignación de Biden pueda llevar a un verdadero momento de ajuste de cuentas sobre el terrible costo humanitario de la guerra de Israel. Más de 30.000 palestinos han muerto desde el comienzo de la guerra. El 70% de ellos mujeres y niños. Gaza es ahora el conflicto más mortífero del siglo XXI. Más mortífero que la guerra en Ucrania, por la cantidad de civiles que están muriendo. Con un número de bajas, dice el autor del trabajo, con un número de víctimas verdaderamente internacional. Los ataques militares de las fuerzas de defensa de Israel se han cobrado la vida de periodistas, fotógrafos, personal médico, figuras religiosas, académicos, trabajadores de ayuda humanitaria, tropas israelíes e incluso los rehenes israelíes que pretendían salvar. El Comité para la Protección de los Periodistas cuenta entre los muertos casi 100 periodistas y trabajadores de los medios. La debacle de World Central Kitchen debería dar al Departamento de Estado una pausa para preguntarse si el continuo apoyo a la guerra de Israel favorece los intereses estadounidenses en la región. Ustedes están oyendo eso. O sea, primero te está planteando el drama de los palestinos, la cantidad de muertos, la inmensa mayoría civiles, mujeres y niños, gente inocente, periodistas, trabajadores de organizaciones humanitarias. Y entonces, bueno, pues hay una gran preocupación por eso, y ustedes ven que hay un montón de organizaciones humanitarias que se están expresando, que están criticando a Israel. Y cuando uno ve todo esto, tiene que preguntarse forzosamente, bueno, pero realmente lo que Israel está haciendo ahora es nuevo. Y eso no es nuevo, porque son situaciones que se generan allí, que se producen de forma recurrente. Cierto, ahora hay una cantidad de víctimas muy grande, pero eso es lo que viene ocurriendo desde hace muchas décadas, y la comunidad internacional ha sido incapaz de buscarle una solución a ese problema. Ahora, ¿por qué hoy aparecen ciertos sectores que siempre hicieron causa común con los abusos cometidos por Israel? ¿Por qué ahora lucen tan preocupados? Yo creo que hay razones suficientes para eso, y lo hemos comentado aquí, porque evidentemente que hay el abuso, lo que se está cometiendo es una verdadera masacre ante los ojos de todo el mundo. Ahora, la motivación, algunas motivaciones de estos planteamientos, de estas críticas, no son de buena calidad que digamos. Porque fíjense, por ejemplo, lo que dice este señor
que sabe perfectamente qué es lo que ha venido ocurriendo en esa zona desde hace mucho. ¿Por qué la comunidad internacional es ahora cuando reacciona? Benjamín Netanyahu tiene más de 20, creo que son 16 años gobernando Israel. Ha gobernado ese país por 16 años y siempre ha hecho lo mismo. Ha tratado de una manera brutal a los palestinos, ha promovido políticas para despojar a los palestinos de su tierra y convirtió a Gaza en una cárcel al aire libre, como hoy se dice. En todos los medios usted se encuentra con esa expresión. Gaza, una gran cárcel al aire libre. Y los palestinos allí apiñados, Israel controlando todos los accesos. Y la gente, bueno, pues en su propia tierra, viviendo como si se tratara de un campo de concentración. La comunidad internacional ahora que viene a reaccionar. Y entonces esas críticas a esos abusos ahora se mezclan con otra cosa. ¿Qué dice el señor? Bueno, que el Departamento de Estado debe hacer una pausa para preguntarse si el continuo apoyo a la guerra de Israel favorece los intereses estadounidenses en la región. Ah, bueno, porque importan los intereses de Estados Unidos en la región. Eso es un asunto que amerita que se ponderen a la hora de fijar una posición respecto a lo que está haciendo Netanyahu. ¿Qué tienen que ver los intereses de Estados Unidos con estos asuntos? Y con los derechos, lo que hay es que ver el derecho del pueblo palestino, que nunca se ha hecho prevalecer. Reitero, creo que las críticas son justificadas, pero hay una motivación que está detrás de todo eso que le resta valor al planteamiento. Bueno, pues dice, salvo eso, debería escuchar las preocupaciones del pueblo estadounidense que desaprueba la conducta de Israel en tiempos de guerra por un sorprendente margen de 19 puntos. Y no es difícil ver por qué. Está alarmado porque el pueblo estadounidense condena lo que está haciendo Israel y eso entonces es lo que preocupa. Pero ¿por qué preocupa eso? ¿Por qué preocupa eso? Bueno, preocupa porque dentro de unos meses serán las elecciones en Estados Unidos y Joe Biden puede verse afectado por esta situación. Por eso es que digo que aquí hay una motivación que no es cualitativamente algo realmente digno. Pero bueno, también en política eso cuenta, sobre todo siempre ha sido así. Pero esa es la realidad. Hoy en día, el 55% desaprueba las acciones de Israel, mientras que el 36% las aprueba. Entonces, desde el punto de vista político, esto es un problema. Y eso es lo que este estratega del Partido Demócrata está ponderando. Mira, Biden, abre los ojos porque Netanyahu te puede aguar tu plan de continuar al frente del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, sigue diciendo el autor del trabajo. Las camionetas alcanzadas por los ataques aéreos de las FDI viajaban en lo que se llama una zona sin conflicto, un área diseñada específicamente para evitar ese tipo de error fatal. Eso ha ocurrido miles de veces en las últimas décadas en el marco de este enfrentamiento. Incluso los medios de comunicación israelíes hablan ahora abiertamente de cómo las bajas civiles están aumentando debido a la falta de disciplina entre los comandantes de campo de las FDI. Se suponía que la presidencia de Biden marcaría el regreso de Estados Unidos a centrar las cuestiones de derechos humanos en nuestras relaciones internacionales. Un cambio bienvenido con respecto a la política exterior nihilista de Trump. Si bien todavía quiere reclamar ese manto, debe hablar ahora sobre la creciente catástrofe en Gaza. O sea, fíjense cuál es realmente el enfoque.
que los soldados son indisciplinados y que matan gente. Pero ¿y cuándo ha sido diferente? ¿Cuándo ha sido diferente? Yo pregunto, y ahora es que estos señores se están dando cuenta. Porque los medios israelíes ahora están hablando de que hay un gran número de bajas, porque hay algunos excesos de los soldados israelíes. Siempre ha sido esa una política. Y entonces que Biden debe retomar el asunto de los derechos humanos y poner eso como una prioridad. Respeto a los derechos humanos. Pero Biden hace mucho tiempo que se apartó de esa política. Lo hemos comentado aquí, el cambio de posición con respecto a Arabia Saudita. Siempre Estados Unidos ha considerado a Arabia Saudita como si fuera una democracia, un aliado importante, siempre ha sido un aliado importante, y se habla de los dictadores en Oriente Medio. Pero yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Arabia Saudita, el rey Bin Salman o Bashar al-Assad? ¿Cuál es la diferencia? Porque gobiernan con mano dura. En Oriente Medio hay un par de... Israel, que es un país más o menos con instituciones, pero ahí no hay democracia. Sin embargo, los enemigos, los que siempre nos presentan como dictadores, son aquellos países que no comulgan con las políticas de Occidente. Los demás, aunque son también dictaduras, los consideran aliados. Los consideran aliados. Y entonces este es el gran contrasentido. Y esto se está poniendo ahora en evidencia. Que Estados Unidos necesita a su antiguo socio, Arabia Saudita, y le perdonó Biden a Bin Salman el asesinato del periodista Khashoggi. Y a Narendra Modi, que haya mandado a matar a un activista musulmán en territorio de Canadá, porque conviene tener a la India del lado de Occidente. Permítame una pausa, en breve retorno. Max Born, el autor del trabajo que citaba en el segmento anterior, dice otra cosa que a mí me llama la atención. Él dice que Netanyahu anunció que el primer ministro ahora está tomando prestadas tácticas de las dictaduras que representan a tantos vecinos de Israel. El lunes Netanyahu anunció que cerraría las operaciones de la agencia noticiosa Al Jazeera en Israel. Cerrar los medios de comunicación es una táctica más apropiada, más propia de la Siria autoritaria de Bashar al-Assad que de cualquier nación que afirme tener valores democráticos. Ustedes saben cuántos... pero Khashoggi, un periodista que trabajaba en un medio estadounidense, lo asesinaron en un consulado en Estambul. Lo picotearon. No se ha sabido de los restos de Khashoggi. Entró al consulado, nunca salió. Pero ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Y hay cientos de casos de ese tipo. Pero Arabia Saudita es cortejada por el mundo occidental. Y Arabia Saudita se distanció porque coyunturalmente quisieron sacrificar el régimen como hoy quieren sacrificar a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu nació malo. Él nació malo, nunca ha sido bueno. Él, Ariel Sharon y la gente que lo acompaña, porque el problema no es Netanyahu, es que hay una coalición de partidos ultra. Y esos partidos ultra representan segmentos importantes de la sociedad israelí. Eso de que Al Jazeera, que yo creo que Israel tiene instituciones, Israel se maneja como un país más o menos democrático,
Pero está el problema palestino y con los palestinos nunca han sido democráticos. Y cuando están reprimiendo a los palestinos no hay prensa ni hay nada. Esa es la realidad. Pero ahora está tomando prestado Netanyahu los métodos de las dictaduras de Bashar al-Assad. ¿Cuándo Netanyahu ha tratado decentemente a los palestinos? Yo pregunto. Pero bueno, nos encontramos con este enfoque. Y dice León Panetta, oigan lo que dice León Panetta, que fue secretario de Defensa de la administración de Obama. Él dijo, no es sorprendente que Israel admitiera errores después de que un ataque aéreo mató a trabajadores humanitarios a principios de esta semana, porque según mi experiencia, los israelíes normalmente disparan y luego hacen preguntas. Pero ahora es que lo está descubriendo León Panetta, porque cuando él fue secretario de Defensa, nunca pidió cuenta por eso. Nunca pidió cuenta por eso. Entonces, ese es el problema. Ahora, coyunturalmente, se le pide cuenta a Benjamín Netanyahu. Y yo creo que muy bien, hay que pedirle cuenta a Benjamín Netanyahu porque está cometiendo una barbaridad ante los ojos de todo el mundo, matando gente inocente. Pero las motivaciones que hay en el fondo de todo esto es lo que a mí me parece que retrata a esta gente hipócrita, que es capaz de cualquier cosa, incluso de sacrificar a los aliados cuando convenga. Ahora hay otro trabajo de dos israelíes, de dos judíos, que le responden a Estados Unidos. Se trata de Michael Makovsky, exfuncionario del Pentágono, que actualmente es presidente y director ejecutivo del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y el otro coautor de ese trabajo es Blaise Mitstal, vicepresidente de políticas de HINSA, el Instituto Judío para la Seguridad Nacional. Y entonces el trabajo dice lo siguiente: genial, ahora estamos aprendiendo lecciones de los perdedores. Miren qué cómo inicia este trabajo. Genial, ahora estamos aprendiendo lecciones de los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Vamos a seguir viendo. Eso dijo el capitán Hawkeye Pierce en la comedia televisiva MASH, después de que un general estadounidense invocara una práctica de guerra alemana. Los líderes israelíes probablemente pensaron lo mismo cuando se les pidió que escucharan las ideas de los funcionarios de Biden para completar la guerra de Gaza. Están tratando los autores de este trabajo a los estrategas de la Casa Blanca de la administración Biden como perdedores. Sigue diciendo, el mismo día que la Casa Blanca solicitó a Israel que enviara una delegación a Washington para discutir un plan de guerra, una reunión que Israel primero acordó, luego canceló y luego tuvo lugar el pasado viernes, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre uno de los principales temas de política exterior con las debacles recientes en la memoria: la retirada de la administración Biden de Afganistán. Los arquitectos de ese fiasco en la Casa Blanca no tienen credibilidad para dictar una estrategia militar a Israel. O sea, tú eres un fracasado, tú eres un perdedor. Perdiste en Afganistán, te retiraste de manera vergonzosa. Fracasaste en Oriente Medio y creaste un gran problema. Eso lo estoy diciendo yo, pero queda implícito en este trabajo. Y ahora tú me vienes a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer para liquidar a Hamas.
en el marco de esta guerra. Eso es lo que está diciendo este señor. Ahora, ¿qué es lo que más llama aquí la atención? Que ese es un discurso de los republicanos en Estados Unidos, que han cuestionado a Trump, a Biden por la forma en que se produjo la retirada de Afganistán, que han criticado duramente los fracasos de Estados Unidos en Oriente Medio y particularmente Donald Trump. Entonces, por eso es que yo digo que ahora usted está viendo cómo los amigos de Estados Unidos se dividen entre lo que son amigos de Trump y lo que son amigos de Biden. Esa es otra particularidad del momento que estamos viviendo. Y entonces, los autores de este trabajo, le están enrostrando eso a la administración de Biden. Tú no tienes realmente calidad moral, es lo que dicen, para la credibilidad, es la palabra que utilizan, para venirme a mí a dar lecciones. Entonces, sigue diciendo, el problema inmediato entre Estados Unidos e Israel es la planeada e inminente operación de las fuerzas de defensa de Israel para despejar el último bastión importante de Hamás, alrededor de 4 batallones o 6.000 combatientes, presumiblemente incluyendo a los altos dirigentes de Hamás y sus rehenes escondidos en Rafah. Israel debe conquistar Rafah para destruir a Hamás, liberar a los rehenes israelíes y garantizar que Hamás nunca más amenace a Israel. Eso está diciendo este señor. Está justificando ese plan que puede conducir evidentemente a más muerte masiva. Y las críticas que le están haciendo por esas intenciones son críticas válidas. Este señor está defendiendo eso, diciendo que hay que acabar con Hamás y para eso hay que atacar Rafah en la parte sur. Este es el punto de vista de Israel, que yo no comparto, porque no quiero que se vaya a confundir mi opinión. Yo dije que el planteamiento del autor del primer trabajo, en esencia, está bien orientado, pero con unas motivaciones subyacentes que realmente son cuestionables, porque lo que interesa son los intereses político-electorales y no los intereses verdaderos, genuinos del pueblo palestino, que es lo que se supone que hay que defender aquí. Pero bueno, sigue diciendo el autor del trabajo. Como dijo recientemente Benny Gantz, miembro del Consejo de Guerra israelí y favorito de Biden, a funcionarios estadounidenses, poner fin a la guerra sin limpiar Rafah es como enviar un bombero a extinguir el 80% del fuego. Me gusta la comparación. Es decir, si tú quieres terminar con un mal, tienes que hacer el trabajo completo. Si extingues el 80% del fuego, el otro 20% termina de ocasionar el daño. La supervivencia de Hamás en Gaza marcaría una victoria para él y su respaldo iraní, y una grave derrota para Israel y su aliado estadounidense. Yo creo que realmente Estados Unidos está de acuerdo con la postura de Israel. Estados Unidos no está defendiendo a Hamás. Ahora, lo que Israel pretende es una verdadera locura. Y eso terminará haciéndole mucho daño a Israel también. Porque no es verdad que tú puedes matar a todo un pueblo ante la mirada del mundo entero. Eso le hará ya le está haciendo un gran daño a Israel. Y le está haciendo un gran daño a todo el bloque occidental que pues se ve salpicado por todo esto, porque ese es un aliado. Ese es un aliado y ese aliado no ha sido distinto. Lo que pasa es que ahora se ha extremado. Vamos a hacer otra pausa para volver con el comentario de este importante artículo y terminar el tema. Bien, el autor del trabajo que estamos citando
entiende que Israel está en lo correcto cuando se propone atacar Rafah, porque para liquidar a Hamás es necesario dar ese paso. Y él sigue diciendo, argumentando a favor de la intención de Israel. La administración Biden se ha opuesto a este plan nominalmente por motivos humanitarios. Creen que Israel no debería realizar una incursión importante en Gaza mientras los civiles permanezcan allí, pero también que los civiles no tengan otro lugar a donde ir. Su conclusión, por tanto, es que no es posible ninguna operación significativa en Rafah. O sea, no quieren que Israel ataque Rafah para terminar con la resistencia de Hamás, pero tampoco quieren permitir que los palestinos salgan hacia un lugar, que salgan del territorio de Gaza. O sea, fíjense que en el fondo esa es una idea que se ha planteado. Bueno, tú quieres evitar que no mueran civiles, vamos a permitirle a la gente que salga. Vamos a permitirle a la gente que salga. O sea, hay la intención de expulsar a los palestinos de su tierra, so pretexto de combatir a Hamás. Esa es algo que ha estado siempre en la mente de los israelíes. Confiesa aquí un deseo. Por supuesto, aquí también hay una fuerte motivación política, siguen diciendo los autores. A pesar de que inicialmente apoyó admirablemente a Israel, Biden ahora teme cada vez más que pueda costarle votantes claves en Michigan y otros estados cruciales en noviembre. Por eso Biden y otros altos funcionarios han criticado cada vez más a Israel y a su primer ministro y han tratado de frenar la acción militar israelí. O sea, le está diciendo, tú originalmente apoyaste a Netanyahu y tú sabías, y yo lo comenté aquí, Biden tenía que saber que estaba cayendo en una trampa, porque Netanyahu, su intención era hacer lo que siempre ha hecho. No era difícil vaticinar lo que iba a ocurrir, pero Biden fue a visitar, le dio un respaldo, un espaldarazo a Israel, entendió que eso era políticamente conveniente, fue a buscar la foto, pero después se evidenció el gran rechazo mundial, incluyendo de la propia sociedad estadounidense, a esa barbaridad. Y por eso hay un cambio de actitud. Es lo que están diciendo los autores de este trabajo. Por eso digo, hay en todo esto motivaciones que no son de muy buena calidad, que digamos. Eso también se está viendo aquí. Entonces, siguen diciendo los autores, pero no temas. La Casa Blanca tiene, según el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, está ironizando aquí, un enfoque alternativo que apuntaría a elementos clave de Hamás en Rafah y aseguraría la frontera entre Egipto y Gaza sin una invasión terrestre importante. Está citando las palabras de Jake Sullivan. Pero, ¿por qué Israel debería confiar su seguridad nacional a un plan ideado por una administración que ha fracasado en repetidas ocasiones a la hora de proteger a su propio pueblo, socios y civiles en zonas de combate, y ha socavado la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Cómo confiar en esa administración incompetente, en esos líderes que no supieron hacer el trabajo cuando debieron haberlo hecho? Eso están diciendo estas dos figuras que no son cualquier cosa. Y eso evidencia cómo hay una actitud entre los judíos que también puede afectar a Biden. Entonces fíjense cuál es el resultado. Los que condenan a Israel no están realmente inconformes con Biden y dicen que van a votar en contra de Biden.
Y los judíos también están inconformes con Biden por la postura que ha asumido frente al gobierno de Netanyahu. Eso es una situación realmente complicada. Entonces, sigue diciendo, el juicio militar y estratégico de la administración en Afganistán resultó en la muerte de 13 soldados estadounidenses en Abbey Gate, el abandono de miles de estadounidenses y socios afganos y la toma del poder por los talibanes. Otra vez critica el manejo de Estados Unidos de esa situación en Afganistán, el fracaso allí. Si tú fracasaste, tú no puedes darme lecciones a mí, es lo que está diciendo. Y esos son, insisto, críticas coincidentes con las posiciones de Donald Trump. Ese ha sido el discurso de Donald Trump. Con Ucrania, Biden ahora exige que el Congreso acelere miles de millones en asistencia. En diciembre de 2021, con la invasión rusa al acecho, fue el Congreso el que exigió que se enviaran armas vitales a Kiev y Biden retrasó su entrega. O sea, están defendiendo a ese Congreso que hoy está diciendo no al envío de más ayuda a Ucrania. Está defendiendo a ese Congreso porque en el momento adecuado, en el momento oportuno, ese Congreso apoyó que se le diera más ayuda a Ucrania y fue Biden quien la frenó. Entonces tú no puedes decir que el culpable ahora es el Congreso. Eso es lo que está diciendo este señor, alineado con la política de los republicanos y de Donald Trump. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso hace mucho que Netanyahu está en eso. Pero hace mucho tiempo, porque Trump reconoció Jerusalén como la capital de Israel y además de eso reconoció como parte del territorio israelí los Altos del Golán, que son propiedad de Siria, conquistados en la guerra del 67, ocupados en esa guerra y mantenidos bajo ocupación desde entonces. Y Donald Trump también se opuso al acuerdo nuclear con Irán, como después se opuso Trump, que denunció, dejó sin efecto ese tratado firmado por los 5 miembros, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, con Irán. Y entonces aquí este es un fenómeno interesante. Bueno, dice, pero si bien la política exterior de Biden ha resultado desastrosa, la guerra de Israel contra Hamas ha sido todo lo contrario. Las operaciones israelíes tampoco han dado ningún indicio de que las FDI, las Fuerzas de Seguridad de Israel, hayan puesto a los civiles de Gaza en un riesgo indebido. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Eso, todas las imágenes que estamos viendo por los medios de comunicación desdicen de esa afirmación que hace este señor. Israel está cometiendo ahí una barbaridad. Eso es indefendible. Dice más adelante, mientras tanto, a la coalición liderada por Estados Unidos le llevó aproximadamente el doble de tiempo, 9 meses, limpiar Mosul del Estado Islámico, matando a una sexta parte del número de terroristas, unos 2.000, pero provocando solo un poco menos de muertes de civiles, aproximadamente 10.000, durante una proporción de bajas de 1 a 5. Las bajas de las FDI, que superan las 250, aunque son altas per cápita, son menores de lo esperado. O sea, está diciendo, tú hiciste lo mismo. Eso es lo que le está diciendo. Le están diciendo estos dos intelectuales judíos, tú mataste muchísimos inocentes, tú no me puedes criticar a mí por eso. Como en su momento Netanyahu dijo, para justificar los ataques masivos en Gaza, tú tampoco me puedes criticar porque durante la Segunda Guerra Mundial aplicaste política de tierra arrasada. Arrasaste grandes ciudades para eliminar industria, para eliminar objetivos civiles, porque eran objetivos
que de alguna forma ayudaban a los nazis a hacer su guerra. Y entonces, como tú hiciste también eso, no me puedes criticar porque lo esté haciendo yo. Si hay que criticar a Israel por su conducta militar en Gaza, es por no actuar más rápido y tomar Rafah antes. Pero en la guerra suceden cosas inesperadas y no estamos en posición de cuestionar la dirección de la guerra de Israel. El presidente Biden debería adoptar el mismo humilde rumbo y apoyar a Israel hasta el fondo. Pero si en cambio continúa presionando a Israel para que abandone su plan de eliminar Hamas en Rafah, Estados Unidos será un perdedor casi tan grande como Israel. Bueno, ese es el punto de vista de un judío. Estoy hablando, reitero, Michael McCoskey, exfuncionario del Pentágono, que es actualmente presidente y director ejecutivo del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Blaise Mistal, que es el vicepresidente de políticas de HINSA, Instituto Judío para la Seguridad Nacional. Entonces, bueno, pues ahí ustedes ven cómo están las relaciones entre estos dos países que han sido aliados desde hace mucho tiempo. Habrá que ver cómo eso se va a manejar, pero es una de las grietas, de las heridas que están abiertas ahora mismo en el marco de esa situación que estamos viviendo. Una guerra en Gaza, otra guerra en Ucrania, en el marco de una competencia entre dos grandes potencias que tiene también como escenario de muchas tensiones ese lejano oriente, que hoy es una zona con economías muy dinámicas. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.